Hola, hola, ¿cómo vamos? Estábamos retrasándonos un poco acá. Les confieso que nos está ocurriendo una cosa muy especial y es que yo estaba convencido de que estaba transmitiendo, ya llevaba un ratico hablando con ustedes y me doy cuenta de que no tenía clara la señal de internet, así que en este momento vuelvo y me conecto, volvemos a comenzar esto. Bueno, me encanta esto es lo de los envíos porque definitivamente a veces no nos damos cuenta de que las cosas no van bien y como no tengo mucho, hay quien me esté avisando, pues bueno, aquí estamos. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo gobernar nuestra propia vida, qué cosa tan importante ser los gobernantes de la propia vida. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues porque hemos venido hablando de los arquetipos de Jung, hemos hablado del huérfano y el inocente que aprendieron una lección muy importante, que era la de la seguridad, después la del buscador y el amante que aprendieron otra fundamental, que es la identidad, después el guerrero y el bienhechor que aprendieron de la responsabilidad, el destructor y el constructor de la autenticidad, y hoy vamos a hablar entonces de el gobernante, y vamos a dejar esbozado un poquitico el mago al que a mí me encanta dedicarle un capítulo especial, así que en la próxima charla, que será el jueves, recuerden, estamos lunes y jueves a las 6:30 hora colombiana, el próximo jueves vamos a hablar de estas cosas y seguramente que vamos a gozarnos mucho esa charla también con el mago. Pero hoy vamos a hablar entonces del gobernante, y el gobernante surge en la conquista del propio reino interior, es decir, fíjense que el gobernante ya ha pasado por esos arquetipos anteriores en los que se cayó el castillo de naipes, había que volver a construir, ahí fue donde se sintió huérfano e inocente, después entonces empezó a buscar y a tratar de encontrarse a sí mismo de muchas maneras y encontró al buscador y el amante aprendiendo de la identidad, después salió a la conquista con el guerrero de su propio territorio y se dio cuenta que valía la pena si era para compartirlo, y entonces encontró que surgía también el bienhechor y aprendió de la responsabilidad, luego el destructor y el constructor que tenían que demostrar que eran auténticos y originales y por eso podían construir algo distinto, diferente, y esto les permitió empezar a hablar de una cosa fundamental que era la autenticidad. El gobernante y el mago van a aprender una lección que es demasiado fundamental, que es la del poder. Y vamos a entender que no es cualquier tipo de poder. Aquí, cuando se conquista el poder, es un poder, pero para poder, no para manipular. Es, digamos, que el poder que permite administrar justicia, ser ecuánime, ser equilibrado, ser recto, ser justo, ser imparcial, pero también es el poder de ser el administrador de todas estas cosas en nuestra propia vida. Cuando somos rectos, justos e imparciales, de alguna forma estamos cogobernando. Quien cogobierna, ojo a esta palabrita tan especial, escucha a su pueblo, no es el tirano ahora mismo conquistando estas cosas de esa manera, sino que sabe que tiene que compartir su territorio, como ya lo dijimos, pero cogobierna y es escuchar a su pueblo. Traduzcámoslo en nuestro propio interior, en nuestro propio cuerpo, y cogobernar no es otra cosa que volver a poner a dialogar nuestros órganos y sistemas. Es fundamental que esos órganos estén conversando siempre. Por ejemplo, el riñón dialoga con el hígado, lo nutre por ahí derecho, le echa agüita a la madera, como lo dijimos anteriormente. A su vez, ese hígado dialoga con el corazón es movido gracias a que el hígado esté bien, y entonces, digámoslo así, el hígado tiene que ver muchísimo con el ritmo del corazón desde la medicina tradicional china. Entonces ellos establecen un diálogo perfecto, y eso es fundamental porque de esa manera vamos a encontrar ese equilibrio perfecto que nos va a poder invitar a conocernos desde allí, desde lo más profundo de nosotros. ¿Qué ocurre? Que si el gobernante dialoga con su pueblo, entonces empieza a ordenar su mundo interior, y al empezar a ordenar su mundo interior empieza también a ordenar el mundo que lo rodea, ese mundo que está ahí cercano, y de alguna forma ese mundo también responde al orden interior, porque recordemos esa ley de la física que es la negentropía. Esa negentropía, que es la segunda ley de la termodinámica, dice que
ese cuerpo que está completamente ordenado es capaz de atraer a aquello que está en un caos total y organizarlo con su sola presencia. Por eso a veces la presencia de alguien puede ser perfectamente suficiente para organizar, para generar movimientos que realmente lleven a que ese equilibrio perfecto que estamos buscando por lo menos ya más o menos se insinúe. Hay una conciencia en el gobernante de los propios límites y eso es fundamental porque el gobernante bien aspectado, es decir, ese gobernante que está entendiendo que tiene una capacidad de liderazgo pero que no debe desbordarla, él conoce que tiene sus propios límites y por eso busca asesores, pero asesores adecuados, unos asesores que le den buenos consejos, unos asesores que le ayuden a llevar a cabo un plan, unos asesores que también le permitan comunicarse con él mismo. En ese proceso entonces, ¿qué ocurre? Viene una cosa fundamental. Como se es consciente de los propios límites, sabe que tiene que ser un eterno aprendiz, que siempre quiere tomar lecciones de cosas nuevas y el gobernante en su papel humilde, insisto, bien aspectado ese rayo del gobernante, parte de las lecciones anteriores. Partió entonces de la seguridad, partió de la identidad, partió luego de la responsabilidad y de la autenticidad para poder encontrar esto que hablábamos del poder. Allí ocurren cosas fundamentales porque de esa forma lo que estamos cayendo en cuenta nosotros es que precisamente somos nosotros los que vamos gobernando este cuerpo, esta existencia y esta parte del plan en la que nosotros estamos participando. Ahí es cuando salen todos esos corazoncitos. ¿Y qué pasa? Que el gobernante entonces siempre se fija un porvenir, pero no para él solo, sino para su pueblo. Disfruta enormemente con su pueblo, que no es otra cosa, insisto, que si lo vemos de manera individual, nuestros propios órganos y sistemas se comunica alegremente con su cuerpo. Ese corazón imparte la alegría y casi que bombea hasta la última célula de nuestro cuerpo esa sensación del gozo, de naturalidad, de alegría, insisto, que nos permite a nosotros entender que la vida era para eso, para disfrutarla, para gozarla. Por eso entonces hay un porvenir, algo que ha de venir, pero que generalmente es mirado con optimismo. El rey Arturo, en esta figura tan interesante, pues era precisamente el que conocía los límites de su gobierno, pero también tenía muchos deseos de sacar a su pueblo adelante, de llevarlo con toda la fuerza interior, con todas esas ganas, y eso le permitió entonces encontrar una personalidad alineada e integrada. Recordemos que esa personalidad entonces se construye cuando el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental van dialogando de una manera coherente, concisa, adecuada, equilibrada, y eso le permite entonces al gobernante desarrollar una personalidad perfecta para poder tener esas condiciones de liderazgo e integrarse a lo que está moviéndose a su alrededor. El poder puede ser para desarrollar también un buen carácter, no solo en él, sino en quienes le rodean. Ese buen carácter, recuerden que tiene 3 C. Control, que es correcta observación, ver más allá de las cosas. Compromiso, que es la actitud de escucha, y creatividad, que es la verbalización acerca de todo esto. Pues bien, cuando el gobernante realmente asume su labor, entonces empieza a desarrollar una buena personalidad. Les voy a contar una historia que es muy especial porque cuando uno renuncia al control, que es la virtud de ese gobernante, al control de su propia vida, esto es fundamental, tengámoslo muy en cuenta, nunca podemos renunciar al control de nuestra propia vida. Esto nos pertenece y es responsabilidad nuestra. Esta paciente desarrolla un cáncer de seno, pero recordemos, para nosotros no es igual un cáncer de seno izquierdo que derecho. Ambos tienen implicaciones distintas. En este caso, una mujer antes de la menopausia desarrolla este proceso del cáncer de seno derecho. Y el cáncer de seno derecho en esa edad tiene que ver con la pareja. Y esto es fundamental, porque esa pareja está en relación de alguna manera con ese nicho que ella decidió formar con alguien a quien le depositó toda su confianza.
Pero curiosamente, cuando investigamos, ahora ella viene a consultar, es por un cáncer de seno izquierdo. Es decir, que unos años atrás ella superó su proceso del cáncer derecho, cáncer de seno derecho, y aparentemente todo estaba perfectamente bien hasta hace pocos días, cuando en uno de sus chequeos de rutina descubren que ahora es el seno izquierdo el que está empezando a manifestarse. ¿Y eso qué es? La descendencia, los hijos. En algún momento ella superó la separación de su esposo, y esto es bien interesante porque justo cuando se separan coincide más o menos con el tiempo en que empiezan a desarrollarse los primeros síntomas de su seno derecho. Por alguna circunstancia pudieron de nuevo, tiempo después, recomponer esa relación y de alguna manera volver a vivir juntos, aunque con muchos condicionamientos, como lo vamos a ver luego. Pero ahora desarrollas el seno izquierdo, cáncer de seno izquierdo, y entonces, por supuesto, viene la pregunta lógica. ¿Te pasa algo con tus hijos? ¿Estás teniendo alguna dificultad? Ella siente que ha perdido el control de su propia vida y de alguna manera le da dificultad comunicarse, sobre todo con alguno de los hijos mayores, y esto hace que ella casi que empieza a depender de esa mirada de ese hijo mayor, y de alguna forma esto está diciendo, hombre, tenemos una actitud un poco sumisa, antes al esposo, luego ahora a sus hijos. Eso es como la canción de Alberto Plaza, ahora es Miguel que no quiere que te cases. Recuerden esa canción, que ahí hay cosas bien interesantes. Resulta que, insisto, cuando uno, además de ser un poquito sumiso, es también callado, no expresivo, se traga sus cosas para no preocupar, esto empieza a afectar el quinto centro. El quinto centro no solamente es la tiroides, sino recordemos los pulmones, que son tristezas, pero también los senos desde el punto de vista energético. Anatómicamente están en el cuarto centro, pero energéticamente pertenecen al quinto centro, y eso significa, bueno, qué tristeza profunda hubo allí que llevó a que se manifestara inicialmente el seno derecho, ya vimos en la historia, y ahora el seno izquierdo. ¿Y qué está pasando? Porque resulta que además de esto hubo un proceso en el que sintió amenazada su seguridad. Recuerden, cuando se amenaza la seguridad del piso, cuando se quiebra esa posibilidad de conectarse con el polo a tierra, cuando se mueve esto violentamente, entonces ¿qué ocurre? Que en ese momento ahí se siembra una estructura perfecta para desarrollar un proceso de tipo degenerativo. Es decir, que eso que estaba moviéndole el piso, además desde el punto de vista estructural, la economía, todas esas cosas, hace que se genere un terreno perfectamente propicio para que se desarrollen estas cosas, y ahora, como les digo, empieza a desarrollar un cáncer de seno izquierdo. Es bien bonito, porque cuando empezamos a dilucidar esto y el por qué está ocurriendo todo esto, nos damos cuenta de que aquí está pasando algo fundamental, y es que ella tiene que aprender a expresar y tiene que dejar de ser sumisa y tiene que empoderarse de nuevo. Recuerden, gobernar sobre su cuerpo y decir, momento, aquí estoy yo también pongo mi casa en orden. Y cuando le hacemos caer en cuenta de eso, es muy bonito, porque abre los ojos en señal de que, wow, hay una posibilidad, y ya empieza a soñar con que, bueno, sí, es cierto, tiene que ponerle un momento de pausa a su vida y pensar en que es perfectamente posible reconsiderar una manera distinta de evaluar su vida, pero poniendo por encima de cualquier cosa esas posibilidades maravillosas que le invitan a ella a gobernar y luego cogobernar. Primero se gobierna ella misma, entiende que tiene que poner la casa en orden para poner lo que está a su alrededor luego también en ese orden importante. Así que esa es una de las estructuras fundamentales del gobernante: poner las cosas en orden, generar el andamiaje perfecto para que las cosas funcionen y empezar a prosperar y conseguir el éxito. Pero ya no piensa en él solamente. Ya cuando ha entendido esa parte fundamental, es generoso, bien aspectado, insisto, es generoso y piensa en su pueblo. Piensa que su pueblo tiene que salir adelante, en este caso su propio núcleo familiar, y qué rico que los hijos vayan saliendo, pero también qué rico que ella y su marido definan su proceso y si deben o no continuar juntos, pero identificando claramente hacia dónde van, teniendo un norte claro, teniendo unas coordenadas precisas, teniendo unas directrices perfectamente establecidas que le permitan con claridad seguir avanzando en este proceso. A veces
ese gobernante que es, insisto, amante del orden y de las estructuras, siente pánico. Y siente pánico porque a veces cree que va a perder esa posibilidad de mantener todo en orden, y cuando ocurre algo inesperado, como lo que le está ocurriendo a tantos gobernantes en este momento, cuando súbitamente desarrollamos esto que nos puso a pensar de otra manera, pues claro, se vinieron a pique muchos de sus procesos en los planes que tenían para gobernar, y entonces viene ese miedo. En el pequeño mundo, en el ámbito interior, hay pacientes que consultan frecuentemente por procesos depresivos. Este es el caso de una paciente cuyo motivo de consulta fue ese, precisamente la depresión, pero también entendiendo que tenía una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn. Esa enfermedad de Crohn es una enfermedad que afecta el intestino, parte generalmente del intestino delgado en la parte terminal y luego el colon, pero puede afectar cualquier parte del tubo digestivo desde la boca hasta el ano, y se generan estrecheces profundas. Cuando empezamos a investigar un poco en la historia de esta paciente, miren lo bonito que es. Ella había sido una mujer también un poco sumisa, un poco entregada a esas opiniones externas, y entendiendo que no tenía como el derecho a manifestar muchas de sus emociones. En su vida hubo procesos complejos desde el punto de vista emocional, pero lo más importante, tenía como antecedentes cuadros de síndromes de fatiga crónica y síndrome de pánico. Cuando se altera esta cosa, síndrome de pánico, síndrome de fatiga crónica, que son esos pacientes que terminan su día fundidos y después empiezan a hacer este tipo de cuadros medio depresivos, y además de eso, orgánicamente, esta afección del colon, yo siempre lo digo, cuando hay miedo, cuando hay temor, los perritos esconden la cola. Como nosotros no tenemos cola, escondemos el colon y literalmente apretamos ese colon, y resulta que esas dos capas musculares que tiene el colon son fundamentales para poder movilizar el bolo fecal y hacer ese proceso que nos permite avanzar en la digestión y eliminación de toxinas. Pues bien, si esas toxinas no son eliminadas, no es extraño entonces que luego también venga una cosa que se llama la fibromialgia, que es el dolor muscular generalizado. Todas estas cosas son caras de una misma moneda, y lo que estamos encontrando son explicaciones a cosas que se están sucediendo. Les cuento todas estas historias porque yo sé que cuando ustedes van escuchando se acuerdan, wow, esto me está pasando a mí, o esto le pasó a mi amiga o a mi familiar, y tal vez hay una lucecita distinta, porque esto no es simplemente cuestión de mejorar a punto de medicamentos químicos específicos, sino aprendiendo esa lección. En medicina convencional, recordemos, yo soy médico convencional, además egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos enseñaron a utilizar mucho lo anti, ¿no? Fiebre igual antipirético, inflamación antiinflamatorio, alergia igual antihistamínico, infección igual antibiótico. Y digamos que eso es válido para el momento agudo, pero ya cuando las cosas se van cronificando hay que buscar una explicación mucho más profunda, mucho más clara, que nos lleve a estas cosas a aclarar. Pues bien, estas 4 facetas que les estaba diciendo, la fibromialgia, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune también, donde yo me empiezo a atacar a mí mismo, el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y el síndrome de pánico, tienen muchísimo que ver con el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga, como lo dice su nombre, de las funciones autónomas, es decir, aquellas en las que no tenemos que concentrarnos. Pero si ese hipotálamo, que regula gran parte de ese sistema nervioso autónomo y que está ahí cerquita a la amígdala y el hipocampo, que registran las emociones, los miedos, los temores en esa memoria a través del hipocampo, se van conectando, esto está disparando continuamente y se hace una especie de cortocircuito que nos lleva a que se manifiesten este tipo de cosas tan complejas a nivel interior. Pues lo más importante, otra vez, cogobernar, un momentico, volver a empoderarnos de lo que somos nosotros, y haciéndole entender a todos los que están en el entorno que ahí surge un nuevo personaje, que ya había conquistado a través del guerrero. Acuérdense que habíamos hablado del guerrero interior. Ese guerrero le permitió ponerse la armadura, luchar por su territorio, conquistarlo, pero ahora tiene que gobernarlo, que es lo más importante. Si gobierna, entonces
entonces empieza a desarrollar su capacidad de liderazgo, empieza a darse cuenta que más que una obsesión es necesaria obtener la seguridad y la tranquilidad para poder ir evolucionando perfectamente, y entonces vienen allí el éxito, la solidez, el prestigio, la posición, por supuesto, porque el gobernante busca tener una posición frente a aquellos a los que gobierna, insisto, no para manipularlos, sino para gozar y realmente disfrutar de eso que debería ser la política en su interior, y que le permite entonces conocer que allí se pueden dar movimientos muy especiales para que los otros también puedan encontrar en un líder especial a alguien que los represente. Ese líder, en este caso, es el corazón, que a través de la fuerza del amor atesora la mente, y entonces ponemos la casa en orden, porque podemos organizar, podemos unificar, podemos armonizar, y de esta manera ir avanzando para encontrar la responsabilidad de nuestra propia vida, y por qué no empezar a generar esa otra posibilidad de buscar y exaltar el potencial de los otros, cuando ya se da cuenta que si vale la pena cogobernar, pues qué rico que la gente que pertenece a su gobierno o que está siendo gobernada por él, pues salga adelante y goza con los triunfos del otro. Esto sí que es fundamental. Uno encuentra muchas veces que la gente se queja de que el otro vaya progresando. Y es más, hay gente a la que uno le pregunta, bueno, ¿y estás satisfecho con tu salario? No, es que tal gana más que yo. O sea, ni siquiera está pensando en él, sino en que el otro no debería ganar más que él. Y allí empieza una alteración, digamos que es parte de la oscuridad de ese rol del gobernante. El gobernante también es amante de las reglas y de las normas, y a veces por eso puede pecar un poquito de conservador, porque no le gusta moverse mucho de la zona de confort. Miren este caso, que también es muy revelador. Es que hoy estoy lleno de historias y de cuentos, porque es lo más formador, digo, para entender esto de los arquetipos y aterrizarlos en cosas concretas. Esta es una paciente que consulta por una dermatitis, que es una afección de la piel importante que le descama su piel y que le afecta, pues, y que obviamente la trastorna, porque no se ve a ella misma, digamos que en las mejores condiciones, porque esas lesiones empiezan a afectarle la parte estética también. Es muy interesante porque esta paciente, cuando empezamos a explorar, resulta que también tenía un problema de sinusitis crónica. Cuando a mí me hablan de sinusitis crónica, inmediatamente yo pienso en intestino grueso, en válvula ileocecal, que es la valvulita que comunica el intestino delgado con el intestino grueso, porque allí se eliminan todas las toxinas, pero además porque el meridiano, el canal por donde circula la energía del intestino grueso, asciende por esta zona, va pasando por todo el brazo, da la vuelta aquí atrás y termina en el alerón contrario de la nariz. Así que si se obstruye por algún motivo el trayecto de ese meridiano del colon, es muy frecuente que tengamos problemas o de sinusitis o de rinitis crónicas, o cosas que afecten esta zona de la cara que se conoce como el anillo de Waldeyer. Esta mujer, además, como si fuera poco, tenía cuadros respiratorios a repetición. Y obviamente, como ustedes ya han ido repasando tanto estos videitos, se han dado cuenta que el colon es la pareja del pulmón. Cuando se afecta el colon, frecuentemente se afecta el pulmón, o viceversa. Si se afectó el pulmón, frecuentemente también el colon nos va a mostrar sus expresiones, y muchas veces en estos pacientes, como era el caso de esa paciente con la dermatitis, ella decía, yo repetía mucho una expresión, y es que esto me huele mal. Esto me huele mal frente a cualquier cosa que le estaba ocurriendo, y esto me huele mal es lo que la sinusitis le lleva a oler mal, pero además derivada del meridiano de intestino grueso, donde está lo que huele mal. Entonces, fíjense, importantísimo todo esto de la programación neurolingüística y cómo cada cosa de estas empieza a incidir notoriamente. El gobernante también
bueno, terminando ese caso, entonces hay que drenar esa válvula ileocecal para poder mejorar su dermatitis y su sinusitis. Esa dermatitis, recuerden que ya lo dijimos, el pulmón es la pareja del colon y dicen los chinos que el pulmón es la madre de la piel. Si se drena ese intestino, muy seguramente ese pulmón va a poder oxigenar mucho mejor la piel y vamos a darle paso seguramente a esa sintomatología. El gobernante, les decía, es amigo de los principios y de la ética, pero digamos que en la parte más oscura de su proceso empieza a ponerle muchos semáforos por esa rigidez que a veces puede estar manteniendo a la gente y entonces esa rigidez le lleva a que seguramente se frene un poco o frene un poco a los demás. Esos semáforos le están diciendo, ojo, no cruce esta línea, puede ser delicado y a veces por eso en un rayo mal aspectado del gobernante puede frenar ese desarrollo. Y ese desarrollo también se puede ver alterado si el gobernante no entiende su verdadera función de liderazgo, puede empezar a aislarse y a mirar de una manera individualista cada cosa que está ocurriendo a su alrededor. Esto le lleva a que ahí sí se convierta en el déspota y el dictador, que por ninguna circunstancia debe ser lo que caracterice a un buen gobernante y a un buen líder. De esta manera, entonces, si este gobernante llega a esas facetas oscuras, empieza, en lugar de gozar con los triunfos de aquellos a quienes gobierna, los empieza a aniquilar y frena a los creativos porque de alguna manera siente celos y posiblemente hasta piensa que le van a superar en su proceso de liderazgo y por eso de alguna forma los va dejando ahí atrás. Así que el verdadero gobierno de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra existencia, empieza, insisto, cuando decidimos poner las cosas en orden nuevamente, cuando somos conscientes de lo que nos empieza a ocurrir y una vez somos conscientes, ahí sí tenemos que tomar decisiones. La vida está repleta de decisiones, pero si tomamos las decisiones correctas en el momento preciso, en el lugar adecuado, sin duda que vamos a poder volver a gobernar sobre nuestra propia vida. Esto ya implica entonces que dejemos esa mentalidad estrecha, que dejemos de mantenernos en esa zona de confort que a veces no es ni de tanto confort, pero a veces la gente dice es mejor estar aquí en esto que digamos que se ve como por lo menos aceptable, querida, ¿cierto? Así como aquella le comenta a la vecina, es que yo sí no prefiero moverme de aquí, eso es muy complicado, mija. Ave María, uno volver a empezar, siempre es un buen momento para volver a empezar, siempre es un buen momento para volver a empezar, siempre es un buen momento para retomar entonces esto que, insisto, nos corresponde a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación hoy, vamos a llevarnos las manos al cuarto centro, allí donde habita esa emoción tan maravillosa del amor, allí donde volvemos a encontrarnos con el regreso a casa, con ese cuarto centro, insisto, que es el centro que nos invita a relacionarnos de manera adecuada, estableciendo precisamente la posibilidad de cogobernar con aquellos que nos rodean. Respiramos lenta y profundamente, tratando de hacer esa respiración abdominal y disfrutando de estos movimientos respiratorios. Es muy importante que el gobernante oxigene a su pueblo, en este caso a todos los órganos y sistemas. Es muy importante que al oxigenar, al darse cuenta de que allí está la posibilidad de empoderarse, de recuperar ese poder, le permite a los órganos y sistemas establecer el correcto diálogo, a nuestras emociones ponerlas en orden y volver a retomar ese control muy importante, sin llegar a ser controladores, que es distinto, pero sí teniendo nuestro propio control. Y eso es la conquista de las emociones. Y por supuesto viene el plano mental,
en el que fabricamos las ideas, los pensamientos que nos permiten generar acciones y modificar nuestro propio destino y el de aquellos que de alguna forma tienen que ver con este gobernante que somos cada uno de nosotros. Vamos a llevar un pensamiento semilla a nuestro corazón y en este caso va a ser una frase y es: gobierno mi propia vida, gobierno mi propia vida. Y nos vamos a repetir mentalmente esa frase: gobierno mi propia vida. Gobierno mi propia vida. Gobierno mi propia vida. Vamos interiorizando y sintiendo esa frase, no solamente enunciándola, sino sintiéndola y dándonos cuenta de que no hay ninguna excusa para aplazar la recuperación de ese gobierno que nos corresponde a nosotros mismos, para poder dar lo mejor de lo que somos cada uno de nosotros y ahí sí volver a recuperar ese liderazgo que nos permita organizar nuestra propia casa, esa casa interior y exterior. Respiramos lenta y profundamente mientras nos repetimos esa frase. Gobierno mi propia vida. Ahora nos centramos nuevamente en la respiración, lenta, profunda, rítmica, pausada. Y vamos tomando conciencia poco a poco de este momento, de nuestro propio cuerpo, de este lugar. Gobierno mi propia vida. Muy bien, Silvia, esa es la frase exacta. Gracias por la información, gracias por esas palabras tan valiosas, nos dice por aquí María J. Qué bueno, renacer siempre es bueno, siempre es un buen momento para empezar, nos dice Andy. Gracias, Luisa, por estar acá con nosotros. Carmen Elisa, qué bueno que estés. Excelente imitador. Bueno, a Borges 5, gracias Alejandro desde Broadway, qué bueno verte por acá, maravilloso, me encanta eso. Paula Andrea Correa, excelente tema, sí, pongámoslo en práctica, eso sí que es lo más importante. Cheverly, qué bueno, mil gracias, Dios lo bendiga. Bueno, es un saludo muy especial para todos ustedes, Laura Largo, Sandra Serna Torres, Nati Restrepo, Coaching con Vivi. Ah, qué bueno, estás por aquí, Vivi, qué rico verte. Qué generosidad regalarnos este espacio, nos dice Irma. Doctor, el PMS está relacionado con qué, Dios mío, no sé qué será el PMS, si alguien me traduce qué es el PMS. Doctor, ¿cómo trabajar e ir haciendo consciente la rinitis aguda con episodios de 3 días? Miren, esto es muy importante porque la rinitis no es otra cosa que una falla en la excreción de toxinas y por eso es tan importante volver a drenar esas toxinas. Hay que empezar por manejar muchísimo mejor la dieta, sin duda de ahí parte mucha
de los resultados que podamos obtener esto. Lo mismo esta pregunta que sigue, que es el colon ulcerativo, es que generalmente ya cuando el colon se hace incapaz, entonces se empiezan a formar pequeñas úlceras en el interior precisamente porque no puede botar toxinas. Doctor, necesito su ayuda no por la pandemia, sino porque casi siempre lucho contra la comida, como compulsivamente, que me sugiere. Muchas veces eso es parte de volver a adquirir el control y de darnos cuenta de que cada uno de nosotros puede hacerlo. Estoy en el mensaje subliminal, hombre, Gabriel Lotero. Yo creo que de pronto en 8 días volvemos a cantar otra vez y tocamos esa guitarra. Si toca canto, nos dicen por aquí, wow, no me había dado cuenta que había tantas cosas por aquí sugiriendo el canto, pero está bien, les prometo que en 8 días sí los vamos a contemplar con esas canciones y con la música también. Por supuesto que sea un momento maravilloso para conectarnos con nosotros mismos. Bueno, a ver qué más hay por aquí. Síndrome premenstrual. No sé qué estarás preguntando por aquí, Gabriel, pero bueno, el síndrome premenstrual generalmente está asociado con el no manejo adecuado de esa explosión hormonal que también debe drenarse. Maravilloso como siempre, nos hace tomar conciencia del momento. Bueno, un abrazo grandote para todos. Ya saben que nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Recuerden, es fundamental que compartamos esto con muchos para que vayamos generando esas elevaciones de nuestras vibraciones y permitamos que muchos otros se beneficien. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, muchas gracias a todos por estar acá presentes hoy y sigamos aprendiendo porque este es un aprendizaje común. Chao, nos vemos.